Seguridad, Alejandro Cornejo. ¿Cómo está, ministro? Gracias por venir. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por invitarme. Llegó justo en el medio de una polémica, hablamos al principio con la ministra de Justicia, la doctora Caletti. Pues hablamos con Martín Martínez del Servicio Penitenciario sobre esta polémica a nivel nacional. ¿Qué hacemos con los presos? ¿Para qué sirven las cárceles? Ya el preso que trabaja tiene que tener los mismos derechos, por ejemplo aguinaldo, por ejemplo vacaciones, que un trabajador común, ¿sí? ¿Tiene alguna opinión al respecto? Sí, hice opiniones hoy a la mañana en algunos medios de comunicaciones y yo dije que en principio me parece un disparate el planteo que se hace, pero partiendo de dónde. A ver, y yo lo decía hoy a la mañana, la pirámide famosa de Maslow, ¿no? Donde dice las necesidades básicas abajo y la autorrealización arriba. ¿Qué quiere decir? Hay problemáticas muy grandes, tenemos problemáticas de distinta índole relacionadas al marco de seguridad, al marco laboral, a distintas cuestiones, y a veces uno ve ciertas acciones de algunos jueces que, y lo dije hoy a la mañana y lo sigo diciendo, que parece que están en otro planeta, que se ocupan más de temáticas que tienen que ver, no voy a discutir la cuestión de derechos porque eso es la Constitución, etcétera, eso no se discute. Pero en orden de prioridades, en orden de la problemática de la gente, me parece que hay jueces que efectivamente están en otro planeta y plantean disparate. Yo no estoy creo que el planteo hoy no es ese. Digo, el planteo hoy no pasa por una cuestión de si aguinaldo sí o aguinaldo no a los presos que trabajan. Creo que la discusión se tiene que dar en mayor recurso y mayor infraestructura para mayores unidades carcelarias. La discusión se tiene que dar en el ámbito de qué vamos a hacer con distintas problemáticas que hacen a la cuestión de la política penitenciaria, como la capacidad y la inversión que hace falta, y la política que tiene que ver con el tratamiento y la reinserción de quienes están en el sistema penitenciario. Y no tanto en una cuestión laboral o de aguinaldo, sin entrar en la discusión de cuestiones constitucionales y de derechos. Tal vez la ministra de Justicia, por su carácter y por su esencia y su naturaleza en su profesión, lo plantea de esa óptica. Yo voy al operativo y a la problemática de la gente. La gente hoy vive muchísimas problemáticas de seguridad. Y ver que se esté discutiendo cuestiones de índole o de esta índole, la verdad, a mí, en lo personal, me parece un disparate por parte de algunos jueces. Ahora, pero la justicia plantea en el fallo, es una cámara... sí, la misma que liberó preso por narcotráfico, la misma cámara, ¿no? Una cámara federal. Sí. ¿Sí? Y estamos hablando de la justicia federal. Esta misma cámara plantea, entre sus argumentos, que llevar a cabo este tipo de políticas, por ejemplo, aguinaldo, asignarle derechos que son constitucionales a los presos, va a disminuir la inseguridad. Es uno de los argumentos. Sí, lo que pasa es que tienen miradas, a mi criterio, parciales de la realidad. ¿Qué quiere decir? O sectoriales. ¿Qué es el problema de la Argentina? Yo lo planteé en el Consejo de Seguridad Interior en Buenos Aires el otro día. Digo, tenemos que dejar de mirar exclusivamente la problemática del área en que uno está involucrado. Digo, desde la justicia, ¿por qué? Porque ven la problemática o la solución a la problemática exclusivamente desde una mirada sectorial. Cuando la realidad y la problemática operativa del día a día en la calle es otra. Entonces, tenemos grandes discusiones de marcos normativos, de reformas de marcos normativos, de cuestiones de derechos, de cuestiones salariales con respecto a presos, pero no discutimos las cuestiones de fondo que son los problemas. Entonces hay que hacer una mesa de trabajo donde hay que marcar prioridades, porque claramente los presupuestos son acotados, los recursos son acotados. Entonces, primero discutamos las prioridades. Digo, ¿de qué sirve hoy darle la posibilidad de tener aguinaldo o trabajo a un preso cuando todavía no tenés capacidad operativa en las cárceles o te faltan cárceles? O sea, y hay menos presos de los que deberían estar por la infraestructura tanto de cantidad de juzgados y de cantidad de cárceles. Digo, discutamos primero la inversión en tener más cárceles y después discutamos ciertas cuestiones que tienen que ver con cuestiones que entiendo no son urgentes para la temática, ¿no? ¿Qué hay que discutir? ¿Hay que discutir cómo tener más cárceles o cómo tener menos presos? No, hay que discutir las dos, la acción preventiva de cómo evitar y disuadir a aquellos que cometen delitos, eso está clarísimo, si no la problemática es imposible y yo siempre lo digo. Porque dice Martínez, recién hablamos con Martínez y a mí me dijo algo que a mí por lo menos no solamente me convence, sino que coincido. Él dice, microtráfico, una de las banderas del Estado provincial. Si nosotros logramos que el microtraficante, el dealer, el del barrio, que todo el mundo cree que se hace millonario, en realidad, ya lo hemos charlado muchas veces, subsiste. Sí. Si esa persona, el Estado le demuestra que se pueden encontrar herramientas laborales de sueldos de 8.000, él dio este ejemplo, ¿no? 8.000, 10.000, 15.000 pesos, por ejemplo, siendo carpintero, herrero, etcétera. Yo les aseguro, dice Martínez, que esa persona no vuelve al circuito delictivo. A ver,
No escuché la declaración de Martínez, pero es lo que efectivamente se está trabajando en el servicio penitenciario dentro del ámbito del Ministerio de Seguridad. Son los oficios. Sí. Hay casi 800, no sé cuánto es el número que le dijo Martín, 900. pero casi sí, 800, 900 Sí. de los 2000 y pico que están dentro del sistema penitenciario provincial, que están en un proceso que tiene que ver dentro del proceso de purgar sus Sí. penas, el proceso también tiene que ver de oficio, de trabajo, en fin. Y hay, Por mil, eso, y hay 1000 que estudian. totalmente, o sea que en Ujú. Salta, la verdad es que el sistema penitenciario de Salta viene funcionando en ese sentido muy bien. Y es así, si tiene una proyección el preso de a futuro tener y poder salir con un oficio, con un trabajo fuera del sistema penitenciario, claramente disminuye la posibilidad de reincidencia y está demostrado. Lo que yo digo es, y eso va en paralelo y se tiene que trabajar, hay realidades, hay necesidades básicas y hay problemáticas que no se están debatiendo y a veces vemos jueces, y sigo insistiendo, que parece que viven en otro planeta y ven otra realidad donde lo que hacen es plantear ciertas cuestiones dentro de su ámbito donde están totalmente lejos de la realidad. Lo que nosotros planteamos, y personalmente yo planteo, es decir, ¿por qué no estamos discutiendo otras cuestiones y en vez de estar discutiendo algo que si bien en la teoría y en la práctica efectivamente es así, y digo, es beneficioso porque la reincidencia Sí. baja Ujú. de aquellos que todos trabajan, hay otra realidad en el día a día de la gente. No es ¿sí? el momento ahora, digamos. No, es que hay otras prioridades. El problema es las prioridades, es decir, cuando se gestiona cualquier organismo estatal, sea el judicial, el Ministerio Público o el Poder Ejecutivo, y tener un presupuesto que obviamente no te alcanza para hacer todo, uno tiene que hacer prioridades. Y las prioridades tienen que estar acorde a las problemáticas de los vecinos. Hoy no es una problemática de los vecinos asignar presupuestos, ¿sí?, para cuestiones que a nosotros nos faltan presupuestos para, como Claro. le digo, necesitamos construir una infraestructura. Pero, ministro, pero hay un ejemplo muy claro en esto. A ver, la municipalidad contrata presos 51 creo de todos los que están. 51 para hacer bacheos. ¿Sí? Ojo, yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Sí, sí. Yo me acuerdo un día cuando... ¿Se acuerda cuando fueron los incendios en el Cerro San Bernardo? Sí, ¿cuál de? En vale. 2000. El grande, el ¿En incendio 2013? grande, 20 de febrero, Cerro San Bernardo. Bueno, a mí me contó un vecino en la zona que fueron presos a apagarle el incendio. Pero muy macanudo los tipos, o sea, perfecto. A mí me parecía bien, me sorprendió positivamente la noticia, lo que él me contaba. Ahora, ¿no está bien que la municipalidad, a esos 51 presos que trabajan para la municipalidad, le dé los mismos derechos que le da a cualquier otro que está trabajando a la par? Sí, bueno, pero hay derecho, por ejemplo, hay personas que prestan servicio en locación de servicio y no tienen un aguinaldo. Depende del tipo de contrato también, digo. Bueno, ¿cuál es? depende de las características, pero... Exactamente, no es solamente aún- una cuestión de la Aún persona. con esas características, yo no digo que la municipalidad le dé el aguinaldo porque puede ser un trabajo temporal, vamos a suponer, pero si es el mismo trabajo que hace otra persona, que no está privada de su No, libertad... al iguales tiene prestaciones tiene que tener ser iguales, Claro. totalmente de acuerdo, efectivamente, pero digo, la discusión tal vez, que es lo triste a veces, y esto lo hablo, porque uno no va a discutir una cuestión, insisto, de derecho y de constitución, a igualdad de prestaciones, tienen que tener igual remuneración, mismas condiciones laborales, digo, está Ujú. fantástico, digo, eso es una cuestión, Sí. una definición fantástica y estoy de acuerdo. El tema es, digo, tenemos problemáticas grandes en la Argentina, Sí. tenemos problemáticas en Salta que aún tenemos mucha falta de trabajo también en sectores que no son presos, digo, hay montones, y vemos ciertas discusiones que en un contexto de Argentina, la verdad, me parecen ni oportunas, digo, y medio fuera de la realidad diaria de lo que Ujú. está viviendo el país. Sí, Eso sí. no quiere decir que yo esté en contra de la visión constitucional, jurídica, normativa, etcétera, de lo Ujú. que es la definición en sí. Ahora, me parece que están un poquito, como le digo, viviendo tal vez en un país imaginario que no es Argentina, ni más ni menos. Digo, Pero que, a nosotros que en nos- algún momento pero- que hay que llegar. por eso hoy a la mañana decía la pirámide de Maslow, no quiero extenderme, pero plantea eso, digo, cómo es primero las necesidades básicas y apuntar a la autorrealización. Obviamente en la medida que uno va satisfaciendo las necesidades básicas, claramente que hay que apostar a ello, y nosotros en Salta hoy tenemos que apostar a inversión en infraestructura. Realmente nos faltan cárceles, es una realidad de la Argentina ¿Hay hoy. hacinamiento hoy en Salta? No hay un hacinamiento, está controlado, pero necesitamos más cárceles si seguimos este ritmo. La población penal en Salta en el 2014 creció más de un 30%, son casi 500 detenidos que tenemos este año. De los 2.100, aproximadamente 2.000 que siempre había, ¿correcto? Por lo cual hay un crecimiento bastante importante que tiene que ¿Cuántos ver... presos hay hoy en Villa Las Rosas? Bueno, en Villa Rosa es el más grande, de haber 1.000 y pico. En total, la población penal más o menos son Sí. 2.200 y pico. No sé qué le dijo Martino hoy a la mañana eso cuando no se lo actualizaron. pregunté. Ujú. ¿Y en cárceles federales después del microtráfico? No hay nada. Son- Hoy el microtráfico ya es provincial. Provincial, claro. Exactamente. Ujú. Y tenemos, obviamente, situaciones en el norte
donde están las obras de infraestructura están trabajando la alcaldía, donde están las dependencias policiales. Es una realidad que no nos vamos a engañar. Entonces, hay muchos detenidos que están en el proceso previo al juicio, que están en las dependencias policiales en el norte de la provincia principalmente. Hay un punto que es interesante, que yo lo venía preguntando, es una vez que un preso sale, cumple su condena. Por ejemplo, no consigue trabajo en ningún lado, pero el Estado provincial no les da trabajo a las personas que tienen estos antecedentes. Es que el problema, o sea, si entramos en una cuestión netamente de la discusión de derecho y de igualdad estoy de acuerdo en absolutamente todo lo que se plantea. El problema es, yo sigo discutiendo la cuestión de las prioridades. Hay un montón de gente que no tiene trabajo y que no son tampoco, que no son que no han salido del sistema penitenciario o no son parte del sistema penitenciario. Y tampoco el Estado les puede dar trabajo. Digo, si es por una cuestión de demanda, claramente hay más demanda laboral que lo que es la oferta hoy en la Argentina. Hay una realidad económica que está viviendo y eso nadie lo puede negar. Entonces, si la exigencia de un derecho, que es un derecho constitucional, en fin, es solamente para uno u otro sector, digamos, entramos en la cuestión de decir por qué uno sí, por qué otro no. Y creo que por eso también el malestar de la gente, claro. Si uno hace un sondeo de opinión, yo creo que la gente debe tener un malestar importante, decir, ¿por qué los presos? ¿Por qué esto? Cuando en realidad, y yo creo que pasa por ahí, ¿no? Tal vez se plantea mal, es que cometemos el error de plantearlo mal. Pero no tiene ninguna posibilidad entonces el preso cuando sale. Ojo, yo no estoy defendiendo a los presos, simplemente lo que pasa es que, bueno, a ver, ningún ámbito de la sociedad atiende, o del Estado atiende la necesidad exclusiva de los presos. No. Vale, el Ministerio de Seguridad se encarga justamente de prevenir los delitos y combatir a los infractores. Pero después, ¿quién se encarga de esta gente? A ver, cuando salen los presos, ¿quién le va a dar trabajo? No le da trabajo a nadie. Pero en el ámbito de... Les voy a contar un ejemplo, caso Lassi. Vilte. Daniel Vilte estuvo preso por el caso de la francesa. La justicia lo absolvió. Un intendente, que es el intendente Parra San Lorenzo, se había comprometido públicamente, inclusive en este programa, que le iba a dar trabajo. Hoy Vilte no tiene trabajo, nadie le quiere dar. Y ojo, y eso que la justicia demostró que no tenía nada que ver con el doble homicidio. Estoy de acuerdo, yo conozco empresarios que han contratado y tienen dentro de su empresa a gente que ha estado detenida, que ha estado presa y le dan trabajo. Hay cuestiones, en el Ministerio de Seguridad está el servicio penitenciario, que no solamente tiene el resguardo diario de que está privado de su libertad, sino también dentro de ello tiene un montón de programas que tienen que ver con la asistencia a esa persona, la capacitación, oficio, etcétera. Y muchos de ellos que se incorporan a oficio, después no hay reincidencia, después tienen microemprendimiento. Claro. Que hay que fortalecer esos planes, estoy de acuerdo. Que ahora, que el Estado, si tiene capacidad operativa de a todos darle las mismas posibilidades, creo que hoy no están dadas esas condiciones. Pero si hay que fortalecerlo, yo estoy de acuerdo. Y en ese sentido se está trabajando en el servicio penitenciario y en lo que es el patronato de presos y liberados también, de cierto acompañamiento a aquellas personas que ya han cumplido su condena. Pero bueno, obviamente, así como no alcanza para darle a todos los ciudadanos de la provincia trabajo por parte del Estado, porque claramente hay una demanda mayor que la oferta, tampoco para los que están privados de su libertad. Pero no entro y comparto, yo comparto que aquellas personas que tienen la posibilidad de proyectar su vida en un ámbito laboral, de proyectarla distinta, claramente eso es el último proceso de reinserción que tiene esa persona, porque al fin y al cabo, el sistema penitenciario, ¿el objetivo cuál es? O sea, reinsertar a una persona que cumplió o que no, que transgredió alguna norma, que comete un delito, que pase por un proceso, que purgue una pena, tantos años, que tiene que ver con todo un proceso y etapas, y después cuando salga, tenga la posibilidad de reconvertir su vida. Eso es conceptualmente el servicio penitenciario. Obviamente, como otras tantas cosas que conceptualmente, como leyes, en fin, normas que en la letra están impecables, la realidad práctica muchas veces no es tal por distintas cuestiones. Entre ellas, que no es lineal la cuestión, cuestiones presupuestarias, cuestiones de demanda, cuestiones de oferta, que son la realidad del día a día de todos los cristianos, no cristianos y salteños que habitamos esta provincia. Un oyente recién nos dejaba un mensaje y nos decía que los presos, que los delincuentes nacen delincuentes. No. Lo que yo sí puedo garantizar es, desgraciadamente en la Argentina de hoy y en la Argentina de hace muchos años, porque esto no nació ayer y el problema no es de los últimos 2 o 3 años, sí es cierto que aquellos que nacen en un lugar u en otro son más vulnerables o están más tienen mayor probabilidad de
de incursionar en un ambiente delictivo. ¿Por qué? Justamente ahora se anunció el Ministerio de la Primera Infancia. Sí. Cuando Albino, y esto tiene que ver con charlas con Albino, la verdad yo participé de 2 o 3, es interesante el planteo. Albino dice, realmente aquellos chicos que principalmente de la concepción hasta los 5 años, en esos primeros 1000 días, no tienen una nutrición, un cuidado, etcétera, 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 después están condenados, ¿sí?, a fracasar en la vida, o tienen muchas probabilidades de fracasar y de caer en toda la vulnerabilidad social. ¿Por qué? Porque no se desarrollaron, por más educación que le pongamos después. La realidad es esa hoy, ¿no? Quien nace en un lugar o nace en otro tiene mayores probabilidades de entrar en un ambiente propicio a convertirse en acciones delictivas que en otro. Eso es una realidad social que vive la Argentina y que hay que revertir, pero no nacen delincuentes. Eso me parece un disparate. Está bien. Bueno, ministro, ¿cómo está el tema de la seguridad? Bueno, qué pregunta amplia. Sí, no, para que charlemos otra media hora, ¿no? Pero ¿cómo está se lo pregunto como balance del año? Me imagino que ustedes ya están haciendo el balance de lo que fue este 2014. ¿Qué es lo positivo, qué es lo negativo? El balance, si nos planteamos evaluar los objetivos que hemos planteado para el año 2014, son positivos. Sí. Cuando nosotros, porque seguridad, hoy la realidad es que muchas problemáticas y conflictividad social devengan en problemáticas de seguridad. Hoy seguridad es casi todo, ¿no? En el día a día, sí, el tema seguridad está involucrado en cada uno de los hechos y en cada uno de los actos que realizamos. Nosotros lo que evaluamos es altas tasas de conflictividad social, pero si hacemos un balance de la situación en Salta, no vemos que haya una reducción importante en lo que tiene que ver la cantidad de intervenciones policiales. Sí vemos disminución en algunos tipos de acciones delictivas. Vimos un crecimiento importante que tiene que ver con la población penal, y eso fue más eficacia y eficiencia de la articulación entre el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Vimos que hubo una mejora en el procesamiento y la efectiva condena de aquellos que comercializaban, el narcomenudeo, y vemos que hemos podido realizar un planteo distinto. ¿Qué quiere decir? Hemos sido más eficaces y eficientes en lo que es la cobertura de seguridad y la respuesta inmediata. La intervención inmediata de la policía cuando uno llama al 911, en fin, hemos podido solucionar muchos de los inconvenientes del no vienen, no están o se tardan mucho. Hoy tenemos un promedio de respuesta de 8 minutos, 1000 intervenciones por día en Salta y Valle Lerma, y 1000 intervenciones policiales por día a un promedio de 8 minutos cada intervención. Pero así todo, y creo que lo más productivo que tuvo el año también tiene que ver con la etapa de diagnóstico que hemos realizado y que nos permite hoy plantearle al resto de los poderes del Estado, como así también a otros ministerios dentro del Ejecutivo, un plan de abordaje integral, porque efectivamente, el 90% de la problemática de seguridad, que tiene una multiplicidad de causas, radican en acciones o en cuestiones que no la va a resolver el accionar directo de la policía. Tienen que ver con cuestiones de conflictividad social, de vulnerabilidad social, de adicciones, de cuestiones que tienen que ver más que nada con la persona, su entorno y cómo está viviendo ese entorno. Y eso es lo que hay que abordar ahora el año que viene. ¿Por qué la gente en Salta, cuando uno le pregunta cuál es la principal problemática, sigue mencionando la inseguridad? Este es un tema nacional, no digo que pase en Salta, pero uno tiene la sensación que en Salta no pasan las cosas que pasan en otros lugares. Por lo menos la violencia en el tipo de delito o la recurrencia en el tipo de delito no da la sensación que acá sea tan fuerte. Lo que pasa es que cuando miden la problemática de inseguridad, por tasa de homicidio, Salta es baja, tenés más o menos, el año pasado tuvieron 70 y pico de homicidios, este año debemos ir en los 50 y pico. ¿Se bajó? Que es muy baja, bajó, iba bajando, ahora hay que ver este mes y el mes pasado que hubo varios homicidios, y que la gran mayoría de los homicidios se dan en contexto de situaciones hasta de amigos, familia, se toman, se pasan de copas, se acuchillan en el norte, en el Chaco, donde tenemos más tasas. Donde inclusive involucrado gente de la Fuerza de Seguridad también, ¿no? No, totalmente. Y de ahí, si lo medimos así, Salta tiene una tasa muy baja, Argentina tiene una tasa muy baja. Sí, es increíble, pero es una de las más bajas. Pero eso cuando se mide exclusivamente por homicidios, pero la realidad de la problemática de inseguridad que plantea el vecino, y que tiene razón, es la del día a día. ¿Qué quiere decir? Dice, a las 6 de la tarde yo ya en mi barrio tengo que cerrar las puertas con candado, poner reja, porque en la esquina se juntan 5 chicos, empiezan a tomar, se tiran piedra con el otro, si mi hija va al mercadito le roban la cartera. Bueno, y ahí empieza la vorágine esta de la problemática, que insisto, si vamos a ver por qué empezamos a ver chicos, jóvenes,
entre 14, 13, 12 hasta 35, que se empiezan a juntar en el barrio, que tienen un grupito, que empiezan a tomar alcohol, que le roban al propio vecino. Nosotros en los barrios las tasas, lo que es delito contra la propiedad, se da en el ámbito de los mismos vecinos, en un círculo vicioso que se genera por esta problemática que tiene que ver con esa gente en la calle, tomando alcohol, consumiendo, generando problemática, ruido molesto, ¿sí? Y todo eso es la problemática de inseguridad principalmente en Salta. Esa problemática de inseguridad planteada por los vecinos en cada uno de los barrios, porque es eso, que se toman los espacios públicos, que no se puede ir a la plaza, y principalmente en zonas como zona sudeste, tuvimos ayer con el tema del lanzamiento del parque, que se va a hacer un parque espectacular, y uno conversa con los vecinos y efectivamente ese, y decir, tenemos que hacer algo con los jóvenes. Por eso digo, independientemente que la coyuntura obligue a tener más policías, el abordaje, si queremos abordar las causas, tiene que ver con ese trabajo interdisciplinario de cómo podemos lograr pacificar a la sociedad, insertar a esos conflictivos en un esquema y en un círculo virtuoso. ¿Cómo transformar ese círculo vicioso en el virtuoso? Ese es el desafío para el año que viene. Pero efectivamente lo que plantea el vecino es la realidad, ese es su problema de inseguridad, no tanto el que lo maten en la esquina, gracias a Dios, eso no es la principal problemática de seguridad en Salta. Independientemente de ello, asaltos violentos tampoco se ven. Tampoco. Puede haber alguno, digo, en pero el no norte es... hemos tenido ahora, pero con algunas particularidades. En uno de los diarios, el lunes, que salió situación de Tartagal, que hubo una ola delictiva y en teoría un secuestro de una persona. Por ejemplo, esa persona no había denunciado. Nosotros nos enteramos de ese caso en el diario. Mandé la brigada de investigación al domicilio. No había denunciado. No, bueno, ya había denunciado a la tarde. Le cuenta cómo fueron los hechos. Y después la ola delictiva, efectivamente detuvimos a las personas que habían hecho un raid delictivo en el norte. Pero efectivamente, Martín, yo soy de aquellos que en primer lugar dice, no tapa el sol con las manos, la problemática está, y hay que también entender que Salta no está ajena a lo que pasa en el país y no está ajena a lo que pasa en la región. De hecho, nosotros el día 11 de diciembre, el día 12, van a venir el 11 los ministros de seguridad del NOA, Sí, eso le quería preguntar. donde vamos a hacer la reunión del Consejo de Seguridad del NOA. Y el 12 hay un seminario internacional con especialistas que vienen de Estados Unidos y de la región a ver, justamente, a hacer un taller sobre seguridad ciudadana. Cuando nosotros hablábamos por estos cursos y con estos especialistas afuera, digo, la problemática está en la región. Con niveles más altos, digo, si uno habla de Honduras o esos países, ya está el otro extremo, ¿no? Las maras. Las maras vendrían a ser nuestros grupos antagónicos potenciados a la 1000. Sí, patotas organizadas en el crimen ya. Totalmente. Por lo cual digo, en ese sentido digo, pero la problemática planteada a nivel región la ven igual, donde empiezan a correr el eje de discusión y empiezan a decir justamente, para abordar la problemática no es solamente la acción policial, que efectivamente hay que mejorarla, etcétera, etcétera, sino que el entorno en el cual que conviven y se desarrollan esta gente, la cuestión social, la cuestión cultural, la cuestión de educación, etcétera, 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 y abordarlo también en la problemática desde esa mirada en conjunto con la seguridad. Un poco ese es el debate que se está dando y un poco el que queremos ver si podemos el año que viene ya empezar a aplicarlo, ¿no? Bueno. ¿Te puedo preguntar una más? De violencia de género. En este año que bueno, se declaró la emergencia de violencia de género, ¿cuál sería el balance? Justamente ahora me voy a una reunión en la Corte de Justicia para seguir trabajando, voy con la ministra de Justicia. Nosotros, y yo siempre lo digo, para que se den una idea, de las 1000 intervenciones policiales por día que tenemos entre Salta y Valle Lerma, 200 intervenciones policiales tienen que ver por violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar no necesariamente es violencia de género. De 1200. De 1200, 200 intervenciones policiales, violencia intrafamiliar. Que puede ser el hijo contra la madre, el hijo contra el hijo, pero son situaciones de violencia en la convivencia intrafamiliar dentro de la casa. 200 por día. Obviamente esta violencia de género también. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es trabajar, vamos a armar un equipo interdisciplinario porque el problema siempre se plantea que si la causa no me llegó, que si la denuncia no llegó, entonces la idea es decir, listo, focalicemos en la cantidad de intervenciones que tenemos por jurisdicción, armemos un equipo de trabajo entre justicia, seguridad, derechos humanos y directamente vamos, agarremos las distintas causas de lo mayor de incidencia y las abordemos de otra mirada, ¿no? Ministro, tenemos un montón de mensajes, pero vamos a un par, ¿podemos escuchar? Sí, por supuesto. A ver, escuchemos 2 mensajes, de a uno, por favor, Chicos, yo pregunto, ¿qué garantía le da el gobierno o la policía o el servicio penitenciario a las empresas que quieran o que se le ocurra tomar algún presidiario? Porque el que delinque, póngale, sale y no se reinsertan a la sociedad, salen más
con más bronca, con más odio y salen más avesados para delinquir. Ahí tienen los casos. A ver, yo pongo un caso. El que viola, ¿qué hace? Se va y se refugia donde están los que rezan, los que son testigos de Jehová. ¿Para qué? Para estar liberado de cualquier represalia dentro de la misma cárcel, porque ellos tienen sus códigos, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen? Claro, como están ahí, están protegidos. Entonces, cuando salen, vuelven a reincidir. O sea, la palabra de Dios no les sirve de nada. Yo creo que el que es delincuente no se reinserta a la sociedad. Ya son gente enferma y lamentablemente uno no puede estar en la piel del otro, ¿no es cierto? Entonces eso me parece algo irrisorio y que no se podría... Creo que nadie toma un preso. Póngale si uno toma un preso y el que es chorro, capaz que no se chorea él. Bueno, hay tipo y tipo de delito, sí. ¿No? Obviamente en el caso de un violador, bueno, creo que el perfil psicológico que hay que hacer previo tiene que ser importante, pero después hay otro tipo de delito, para responderle a la señora, de no tanta gravedad como el caso de la de violaciones, donde perfectamente se puede reconvertir, y de hecho todo el trabajo que hacen hay que destacarlo. Los evangélicos en las cárceles es impresionante, y de eso importante. Yo me saco el sombrero, y hay casos de hecho de muchos que están trabajando, y de hecho hay casos de hay pastores, ¿no? Hay un caso de un pastor que tuvo, no sé si 15 o 20 años en la cárcel, y hoy es pastor evangélico y tiene una iglesia. Sí, impresionante. A ver, otro mensaje. Sí, hola, para el ministro. Aquí en el barrio Juan Calcha, aquí siempre hay este problema con los muchachos. Y la policía es como que le tienen miedo a todos los changos de aquí del barrio. Por favor, que haya más seguridad y que hagan algo los policías, porque parece que le tienen miedo a los chorros y a todo lo que se juntan en la esquina. Se burlan de los policías, todo, y ellos miran y no hacen nada. Gracias, hasta luego. Lo que hablábamos, Martín, el problema de la inseguridad es esos muchachos en la esquina. Calchaquí está dentro de la zona sudeste, nosotros en la zona sudeste estamos reforzando. Tenemos grupos de intervención, que son los HEIPOP, estos que hemos conformado con las armas no letales y los equipos de protección. Estamos interviniendo muchísimo, pero claramente si a estos muchachos, como dice la señora, en paralelo, y va un poco también al planteo que hacías, en paralelo no hacemos un abordaje integral, digamos, no es solamente despejar todos los días, es una cuestión de ejercicio, ¿no? Digo, ir todos los días sacarlo a la esquina, todos los días sacarlo a la esquina, detenerlo, demorarlo, identificación simple afuera porque son menores de edad. Es una cuestión de cortar pasto todos los días porque sale el sol, llueve y vuelve a crecer el pasto. Hay que hacer también en paralelo a la acción reactiva de la policía un abordaje integral para que esos muchachos reconviertan su accionar ocioso, conflictivo, en algo productivo. Bueno, un mensaje, Gaby. Bueno, tenemos varios mensajes dando su opinión acerca de lo que estábamos dialogando. Dice, buenos días chicos, en el servicio penitenciario no hay que olvidarse que también existe una mafia. Preocupa que tengan plata los presos. Bueno, son opiniones sobre el tema Ministro, le quiero agradecer mucho por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, un saludo a toda la audiencia. Vamos a hacer la cobertura la semana que viene entonces de este seminario, y este Consejo de Seguridad Nueva que se junta entonces en Salta. Así es, muchas gracias. Gracias por venir.